Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Arturo Morales, operador turístico, Premio Nacional de Turismo. Gracias por estar con nosotros. Y también Javier Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco. Arturo, Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Gracias. Saludos desde San Miguel de Allende. Sí, muchísimas gracias. San Miguel de Allende, Acapulco, son puntos turísticos que ahorita están, pues bueno, con buena información, porque Javier, el dólar interbancario está en 20 pesos con 13 centavos. En banco se está cotizando casi en 21 pesos por dólar. Eso al sector turismo le beneficia. Es de los grandes beneficiados, Javier, que el dólar esté caro. Sí, claro que sí. Primeramente, siempre la moneda extranjera, el dólar, si se eleva el precio del dólar, obviamente hay mayor captación económica para el sector turístico. A ver, Arturo Morales, ¿cómo ves esta situación? ¿Un dólar caro? ¿Un dólar que favorece al turismo? Pues mira, en términos de turismo internacional, claro que favorece al país y nos favorece a destinos turísticos donde tenemos algo que es muy importante como agrupación de turismo a través de consejos turísticos o estas OCBs, tener una muy precisa nicho de mercado al cual dirigirnos. En caso de turismo internacional, cuando esa es nuestra vocación en el destino, pues claro que estamos apostándole en este momento al nicho correcto. Planteaba yo al inicio de que no es prioridad para el gobierno federal, estatal, municipal el desarrollo del turismo. O sea, más bien el gobierno federal, ¿no? Es el que desvía los recursos a otras situaciones como el poder judicial, la elección de jueces, el abrir farmacias que no funcionan. ¿Deberían destinarle más recursos, Javier? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, totalmente. Desde que desapareció el Consejo de Promoción Turística, la participación del país a nivel internacional ha bajado. La presencia, como la teníamos anteriormente, con muy buena presencia en stands, en la participación, por decir ahorita, FITUR, México durante muchos años, fuimos anfitriones, fuimos el invitado, país invitado México. Hoy, por desgracia, pues ya lo tiene otro país. Hay que trabajar mucho, hay que retomar los porcentajes de visitantes, son muy altos. Por desgracia, la captación económica no es la adecuada. Que en esto Arturo nos va a dar la pauta, es no llegamos a los nichos de mercado que necesitamos, a los golfistas, a los de pesca, a los de diferentes tipos de actividades que dejan derrama económica. Así lo ves, Arturo. ¿Cómo ves? Entonces, estamos recibiendo buena cantidad de turistas, pero no los que quisiéramos, o bueno, que vinieran también los otros. Así es, yo creo que algo que agregaría a lo que nos dice Javier es volver a nuestra vocación. Somos un país que tenemos mucha riqueza de patrimonio natural, somos uno de los 5 países con mayor biodiversidad y desde luego que somos un país que tenemos culturas milenarias viviendo en sincretismo hoy en día. Tenemos por el lado mesoamericano más de 3.000, 4.000 años de evolución cultural, por el lado de los europeos cuando llegaron hace 500 años, otro tanto de raíces culturales, y entonces tenemos una riqueza increíble de patrimonio natural, pero bien dice Javier, sin promoción hacia afuera de lo auténtico, de lo único, de lo que es excepcional para México, pues estamos ahí perdiéndonos en la difusión de muchos destinos, digamos que estándares. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Gómez, analista de turismo y negocios. Fernando, gracias aquí por estar con nosotros. ¿Qué países están aprovechando este rezago que tiene México, esta poca importancia que le están dando a este sector crucial para el ingreso de divisas? ¿Qué países se nos están adelantando? ¿Qué se me ocurre? Que Turquía, muchos amigos dicen, pues voy a ir a Turquía, caray. Fernando Gómez todavía no lo tenemos. Entonces tú, Javier, entonces, ¿qué países se nos están adelantando?
hay varios países como Tailandia, Turquía, Egipto, que están trabajando, pues, y no invirtiendo tanto dinero, sino el dinero que se tiene lo invierten bien. Tienen exactamente lo que comenta nuestro compañero Arturo, las raíces, trabajando las raíces. Como que se ha perdido lo que fue México, fuimos pioneros, podemos decir, en el turismo en América, fuimos de los primeros, los number one, Acapulco. Se ha perdido la escuela, se ha perdido la capacitación que se requiere a los prestadores de servicios turísticos y, por supuesto, la agresividad del marketing hacia afuera. Si no hay un buen marketing, si no se tocan puertas, los países van avanzando. Costa Rica es un país en América que está muy fuerte y hay varios países que están invirtiendo mucho pensamiento, actuaciones buenas, y el gasto promedio es mucho más alto que el gasto promedio en México. No es de este gobierno, quiero que se entienda, ¿eh? Esto viene arrastrándose desde hace 14 años, que en México tenemos un gran número de turistas, pero una mala captación económica. Es muy sencillo, no se llega a los mercados que se necesitan. En cualquier país del mundo, tú llegas y te cobran por caminar en una calle, en pocas palabras. Aquí en México nos falta hacer ese tipo de acciones, inventar nuevos atractivos. Tenemos miles, pero los tenemos semi-trabajados, no completos. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Arturo, Javier. Regresamos con este diálogo. El por qué se descuida, y no fue este gobierno, que este gobierno lo descuidó, desde mi punto de vista, mucho más. Pero bueno, ¿por qué desde hace 10, 15 años siendo una industria tan lucrativa para el país? Arturo, Javier, regresamos en 2 minutos. Importante para México el turismo. Vamos a darle la bienvenida ahora sí a Fernando Gómez, analista de turismo y negocios. Fernando, tu opinión. Dice Javier que lo que falta es ese marketing, esa promoción internacional, esa imaginación para captar mucho más divisas de turistas de todo el mundo. ¿Cómo ves esta situación, Fernando? Sí, en efecto, hace falta mayor promoción, a lo mejor después de la desaparición de las instituciones que nos ayudaban a hacer esto, pues seguramente tenemos también imaginación y creatividad para buscar de manera orgánica, a través también de la ayuda de los medios de comunicación, como este de Mega Noticias, pues obviamente la facultad, la posibilidad de promover más y mejor, pero con estrategia. No hace falta, bueno, sí hace falta también inversión, recursos presupuestales, pero también se puede lograr mediante alianzas, mediante convenios, mediante la promoción en ferias y en muchos otros eventos que realizan o que se realizan en el mundo. Países como Turquía, como lo mencionabas, países como de Centroamérica y del Caribe nos están ganando en cuanto a promoción de sus destinos. Y México empieza a perder competitividad precisamente por esa falta de ser un poco más propositivos. Más allá de las campañas que se pudieran establecer y de las inversiones que son muy importantes, realizarlas en los distintos medios y medios alternativos, pues lo que hace falta también es promover a nuestros destinos, puesto que estamos perdiendo en el ranking mundial, bajando del quinto al sexto lugar. Y por otra parte también contribuir con la vinculación con mayores comunidades en otros países, Alemania, Inglaterra, China, Corea, son países que están viniendo a México, pero de manera orgánica, o sea, es decir, vienen por recomendación de boca a boca, de boca en boca, pero si pudiéramos apoyar o impulsar más en ese sentido, pues sería genial, sería fenomenal. Y recuperar destinos como Acapulco, como Palenque, que pues sí, tenemos Los Cabos y Cancún, pero esos crecen solitos. Lo que necesitamos es detonar los otros más de 150 destinos que tenemos muy importantes a lo largo y ancho de la República. Oye, Fernando, porque lo que bien dices, Arturo, hay plazas pues que ya casi ni se promueven, ¿no? Van solitas. Sí. París, Nueva York, pero sí da coraje, Arturo Morales, que
Costa Rica nos esté ganando porque tienen muy bonitas playas cuando nosotros tenemos una maravilla natural por donde le vean, Arturo. ¿Es responsabilidad del gobierno hacer eso? ¿Es el gobierno el encargado de promover el turismo en el país? El gobierno tiene que ver mucho, también afortunadamente para el turismo depende más de las iniciativas privadas, la creatividad. A pesar de los pesares en términos generales de los gobiernos, otra cosa que es importante es nosotros como iniciativa privada o como destinos turísticos. El caso de San Miguel de Allende está rankeando en los últimos 10 años como uno de los 5 destinos más visitados en el planeta. Es un marketing que nosotros lo seguimos sosteniendo, bueno. Pero junto con esto hacemos alianzas estratégicas, por ejemplo, con los aeropuertos. Desde luego los aeropuertos de Guanajuato, de Querétaro, regionales, con la idea de tener, como bien nos menciona Javier, una estrategia, y necesitamos que nos visiten entonces no nada más los turistas que tenemos cercanos de Estados Unidos, sino que queremos atraer gente de otros mercados que también, como bien dice, llegan muchos orgánicos por toda la zona industrial que tenemos muchos orientales, tenemos muchos europeos, tenemos muchos estadounidenses, etcétera. Pero si queremos atraer otros mercados que son los que expulsan turistas, que son Gran Bretaña, Alemania, además de Estados Unidos y Canadá, necesitamos precisamente esas alianzas estratégicas para que desde el eslabón de la cadena podamos atraer ese tipo de turistas vía aérea. Recuérdanos, ¿cuáles son los atractivos de San Miguel Allende? ¿Qué ofrece Arturo Morales? San Miguel de Allende desde un principio se propuso tener primero como meta un mercado B+, A, ya más, en el tipo de mercado que recibimos. Y junto con ello ofertar lo auténtico, lo único, lo irrepetible y lo excepcional. Si nosotros nos hubiéramos dedicado a ofertar lo que existe en todas partes, pues bueno, esto nos hubiera llevado a la ruina. ¿Qué ofrece, por ejemplo, dices Costa Rica, Colombia, que son destinos que están en América? Hay que decir que Estados Unidos y México son los dos grandes destinos para los turistas en el continente americano. Seguimos siendo los dos grandes destinos, pero ya hoy en día la gente que viaja de China está mandando mucho turista, la gente que viaja de Corea en Asia, la gente que viaja a Alemania, los ingleses, los franceses, etcétera, pues ya están buscando otros destinos que no sean América. Ahora, si queremos volver a traerlos a ellos, primero hay que ofertarles cosas excepcionales. Y aquí, en lo que tú marcas como una cuestión donde interviene el gobierno, fuera de que, como dice Javier, nuestro organismo de promoción internacional federal, junto con eso hay que agregar que el gobierno en los últimos años ha estado promoviendo, que es otra situación, el turismo local, pero es un turismo local que, bueno, hay que ver que el país pues tiene otra condición económica y por lo tanto otros tipos de turismo. Exacto. Ahora, por ahí hay otra beta que hay que analizar también. En términos de turismo internacional, no podemos ofertar, con todo respeto, un viñedo con una toscana a los italianos, por ejemplo. Pero sí les podemos ofertar pirámides auténticas, sitios arqueológicos auténticos, playas excepcionales auténticas mexicanas, tradiciones culturales excepcionales como las que acabamos de vivir, etcétera. Ese es parte del marketing que se tiene que hacer a nivel federal, claro. Y si no se puede, mínimo a nivel regional, hacerlo nosotros. Porque, Javier, Costa Rica, Colombia, ¿quién hace la promoción de esos centros turísticos? Porque ahora muchos mexicanos van a las playas de Costa Rica. ¿Quién hace esa promoción? ¿La iniciativa privada de ese país o el gobierno? Bueno, primeramente es responsabilidad del sector empresarial. Hemos tenido la mala costumbre de dejar a la autoridad realizar la promoción. Por eso no hemos dado ese brinco que requiere el país. En los diferentes países, claro que participan los gobiernos, se suman a las campañas de la iniciativa privada. Los municipios de en cada país, por decir en Colombia, cada población, cada municipio o cada provincia hace su propia promoción. Los empresarios hacen la suya de sus inmuebles y en conjunto se hace una regional, o sea, por decir Acapulco, aquí yo hago mi promoción de mis hoteles, mi marketing de mis hoteles, pero nos sumamos
a la promoción de la Oficina de Convenciones y Visitantes. Y el gobierno del estado hace su propia promoción. Esto nos da, pues, el que tenemos que conjuntar los esfuerzos. Antiguamente, yo tengo 45 años en el turismo, empecé de abajo, no como soy dueño de hoteles, pero mi familia me enseñó a trabajar desde mozo y cada una de las áreas. En la promoción salíamos discotequeros, restauranteros, deportes acuáticos, los diferentes, íbamos de promocionar y nos sentábamos a negociar los vuelos aéreos. Una de las cosas que el país requiere, bueno, menos en la Riviera Maya, es la conectividad. Por desgracia, la conectividad nos cierra puertas. Como bien dice Arturo, hay aeropuertos regionales que tienen ellos que les ayudan mucho a un lugar bello como en el que está Arturo. Pero mucho el país requiere de nuevas estrategias. El gobierno debe de impulsar y aportar recursos para hacer grandes campañas, ser grandes anfitriones, hacer la devolución de las compras, cosas que se hacen en la mayoría de los países. Sí, si claro. tú llegas, compras en servicios, esto, pues te regresan el dinero de los impuestos. No nos cuesta nada hacerlo, se gastaría más, serían más noches promedio de ocupación, pero bueno, esa actitud lo que falta. Vamos a hacer una pequeña pausa, Arturo, Fernando, Javier, y regresamos con este tema muy importante, la seguridad pública. ¿Qué tanto está afectándoles al sector turismo? Volvemos. Bueno, Sí, ¿me escuchas bien? Sí, ahí te escucho. Perfecto. Mira, el tema de la seguridad es muy importante porque obviamente destinos como Colombia, como Brasil, donde se han registrado en años y en décadas anteriores fenómenos de este tipo de la delincuencia, pues han podido sobreponerse a ello. De hecho, nos están ganando mercado, están creciendo en la captación ellos de sus turistas extranjeros, y obviamente tenemos que hacer algo al respecto desde los 3 niveles de gobierno, y por ello se necesita de una coordinación absoluta, pero sobre todo de un plan, de una estrategia que avance en ese sentido, porque si no, nos vamos a quedar esperando que los demás países aprovechen la mala fama que está habiendo con esto de las ejecuciones y algunos actos delictivos en ciertas plazas de la República, y por obvias razones podrían aprovechar mediante una campaña negra el descrédito que podría seguir teniendo nuestro país como destino. Hay que hacer algo porque mientras destinos que hay importantes, como en Zacatecas, como en Veracruz, como en el mismo Sinaloa, pues no podemos dejarlos abandonados. Acapulco, por ejemplo, no podemos, Zihuatanejo, no podemos dejarlos abandonados en que se sigan hundiendo con el desprestigio que tiene por el avance de la delincuencia organizada. Hay que generar mejores mecanismos de seguridad y obviamente aprovechar todos estos fortalezas que tenemos, pero también abatir las debilidades en ese sentido. Exactamente, es que es competencia, Javier Saldívar, y entonces nuestros competidores que quieren también turismo que se vaya a sus países, pues dicen, no, México es muy peligroso. ¿Qué tanto está afectando esto? En Guerrero, por ejemplo, muertes, apenas estamos reportando una masacre ahí cerca en la zona de Acapulco, en el municipio de Acapulco. ¿Qué tanto les afecta? Bueno, primeramente informar de que sí, es un tema muy delicado, que estamos preocupados y ocupados. Te digo, todos los días se llevan reuniones de la mesa de seguridad. En esto quiero hacer hincapié de que hemos estado trabajando. Ha habido detenciones muy importantes. Este tema de seguridad se dejó crecer durante muchos años. Hoy en México no es nada más Guerrero, en México vive un tema delicado, que las alarmas turísticas están prendidas. Obviamente los otros países automáticamente les sirve de herramienta para que el turismo viaje a sus destinos. Hay una guerra entre países interna en promoción. México es un país hermoso, contamos con todo. En todos los países, a mí me ha tocado viajar por muchas partes del mundo y te puedo decir que en todas partes hay problemas de seguridad. Lo saben manejar con las oficinas de crisis.
En México tenemos que aprender de otros países cómo podemos no tapar la verdad, sino cómo minimizar los golpes de estos grupos antagónicos que a nivel nacional hacen estragos permanentes. El turismo viaja para un lugar tranquilo y obviamente sí nos afecta. Y bueno, primeramente México saldrá adelante echándole ganas al sector privado y gobierno. Exactamente. Arturo Morales, tu opinión. Muy rápido, mira, hay que leer también qué es lo que sucede en los destinos turísticos nacionales. En los últimos 5 años han despuntado destinos como Oaxaca, destinos como Mérida, destinos no tradicionales naturales de la península de Yucatán, la parte occidente de la península, otros sitios, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, bueno, también existen estas promociones y estas alianzas regionales para tratar de brindar la confianza voz a voz o a través de redes sociales a los lugares donde no tenemos tantas estas afectaciones directas. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que además nos han reforzado a nivel nacional desde las propias oficinas vocerías federales, decir que es un destino terrible, etcétera, sí, como estado, San Miguel de Allende sigue siendo uno de los destinos de más, no lo digo yo, lo hacen los turistas, donde confían más en estar tranquilos, en estar seguros, en pasársela bien, y afortunadamente para el destino, lo que hacemos nosotros es precisamente ponernos a trabajar, primero en efectivamente tener estos grados de confianza, transmitirlos a los turistas, y eso ha hecho también en su parte algunos destinos como Oaxaca, algunos otros destinos de costa de Oaxaca, algunas partes de la península de Yucatán, del lado occidente, etcétera. También todas estas partes, y yo diría que a nivel federal, pues bueno, le sobra al gobierno federal por donde pudiera, afortunadamente son puntos muy álgidos, desgraciadamente, pero México es enorme y enorme también es su oferta turística. Exactamente. Arturo, Fernando, Javier, falta marketing, falta organización, falta seguridad, falta infraestructura, falta conectividad. Hay muchos faltantes. Ya que el gobierno y la Cámara de Diputados se pongan a trabajar en cuestiones concretas, como el sector turismo. Nos hace falta mucho. Que lo estamos haciendo bien, se puede hacer todavía mucho mejor. Y eso en beneficio del país, entraría mucho más dinero. Es una industria sin chimeneas. Entonces, ojalá en esta administración que recién empieza le pongan el ojo al turismo. Arturo, Fernando, Javier, gracias por haber estado con nosotros. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias.